en la que Dios es el protagonista y nosotros somos insertados en ella. Y estuvimos viendo cómo desde el Antiguo Testamento las historias, si nosotros las leemos desde una perspectiva cristocéntrica, nos damos cuenta que todas las historias desde el principio de Génesis hasta que empieza el Nuevo Testamento, todas esas historias están apuntando a alguien, a Jesús. Y empieza el Nuevo Testamento, bueno, empezamos desde el Antiguo Testamento, ¿os acordáis? Con David y Goliat, esa historia en la que a veces nos ponemos como héroes y nos damos cuenta que en realidad era una historia en la que alguien intrascendente pasa a ser trascendente porque Dios le acompaña y que cuando él consigue su éxito es Dios quien es glorificado. Luego vimos como Juan el Bautista es quien conecta toda esta historia del Antiguo Testamento apuntando a Jesús. Cuando él levanta un ministerio, bueno, el ministerio es levantado por Dios, pero él conecta con las personas y cuando llega el momento cumbre de su ministerio dice: no me sigáis a mí, seguid a Jesús que está al otro lado del Jordán, como el último que está apuntando directamente al Cristo. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo a veces el texto, la escritura, Jesús se encuentra con nosotros y habla, nos llama por nuestro nombre, es decir, nos habla de quién vamos a ser, pero nos encontramos en esa tensión en la que cuando miramos el espejo no nos vemos, ¿no? Y estuvimos hablando sobre Simón, Pedro, y cómo él se encuentra con la tensión de decir: wow, yo quiero ser Pedro, pero cuando me miro al espejo solo veo a Simón, hijo de Jonás. Y toda esa tensión de tratar de hacer las cosas en sus fuerzas hasta que llega el momento cumbre cuando, después de haber negado a Jesús, Jesús muere, resucita y Jesús resucitado se encuentra con Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por 3 veces, y Pedro es quien le contesta diciendo: sí, Señor, sabes que te amo. Es ese momento en el que dice: Señor, yo no estoy diciendo mira lo que hago, mira lo que hice, mira lo que intenté, fui el único que al menos intentó perseguirte mientras te tomaron, el resto se fue corriendo y yo intenté cortarle la oreja a un romano, pero deja todo eso al lado diciendo: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo, tú sabes que yo lloré cuando me di cuenta que te había negado 3 veces. Y en esas 3 veces el Señor restaura el corazón de Simón Pedro para que él pueda ser Pedro sin las ataduras del pasado. Un Pedro que ya no depende de sus fuerzas, sino que depende de que Dios sea el centro, ¿sí? Y en todas estas historias, yo no sé si os dais cuenta, que aparece un patrón parecido. No sé si lo pensasteis, pero hay un patrón en común en estas 3 historias más la que veremos hoy. No sé si lo habéis pensado. Evidentemente, el patrón común es Dios, ¿no? Dios es el centro, apuntando a Jesús, pero hay algo más. Y es que, ¿cómo intervino Dios en estas 3 historias? ¿Lo habéis pensado? Entró Dios diciendo: bueno, disculpa, hola, mira, tú eres David, eres un pastorcito, pero ¿qué te parece si te vas a donde no te han llamado y hay un señor muy grande? Y tú pillas una piedra y no te preocupes que lo tumbas. O, oye, Juan, ¿sabes qué? Ves al desierto. ¿Qué te parece? Ves al desierto, a ver qué pasa. Tranquilo, que yo te acompañaré. O Pedro, oye, estás pescando, ¿qué te parece si te apetecería tirar otra vez las redes? Oye, ¿qué te apetecería seguirme? En estas 3 historias hay un factor en común, y es que Dios no pidió permiso. Dios no pidió permiso para actuar. Usó a personas cuyo corazón estaba disponible, pero Dios no dijo: ¿sabes qué te apetece hacer? Hay una gran diferencia y creo que muchas veces hemos partido desde ese punto en el que entendemos que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios amoroso, pero que es un Dios que ha permitido que tengamos libre albedrío, lo cual es verdad. Tenemos la capacidad de decidir. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, ese algo sucede. Solo que nosotros podemos ser instrumentos para que Dios nos use o sencillamente ser observadores. ¿Os acordáis que dice: aún si ni tan siquiera nadie compartiera, las piedras van a hablar?
porque no existe capacidad en el ser humano para frenar la voluntad de Dios. Aunque todos nos pusiéramos de acuerdo, la voluntad de Dios se cumpliría igual. Pero tenemos la posibilidad de formar parte, por eso la serie se llama Insertados en su historia, porque tenemos la oportunidad de que si nosotros reaccionamos, nosotros seamos insertados en la historia que va a suceder, en la que Dios no ha pedido permiso. Dios lo que nos ha dado es la oportunidad de decidir, ¿quieres ser parte de mi historia o no? Y cuando digo que Dios no pidió permiso, es que Dios nos estuvo esperando a que estos personajes estuvieran listos. Les llamó. Es la hora de actuar. Y los preparó. Dios, quiero que os quedéis con esta frase, Dios interrumpió. Dios interrumpió lo que estaba sucediendo para que sucediera otra cosa. Y cuando Dios interrumpe algo, no avisa. Oye, ¿sabes qué? Dentro de un ratito voy a interrumpir. No, Dios aparece y dice, hola, ahora voy a hacer esto. Y tú puedes ser parte. ¿Es ahora o nunca? Dios se encuentra con Simón, Pedro, le dice, tira las redes, no se espera a ver qué va a pasar. Pedro las tira y dice, en tu nombre voy a creer. Y cuando termina la historia dice, déjalo todo y sígueme, porque yo haré de ti un pescador de hombres. No le dice, oye, ves, deja tus cosas. No, es ahora. Me voy y quiero que vengas conmigo. Ninguno de estos personajes estaba escribiendo su mejor versión. Ninguno de ellos estaba preparado, había hecho 2 años de seminario, 10 años de coaching, no se preparó, no estaba listo. Pedro seguía siendo, Simón seguía siendo un desastre. Temperamental. David, pues era un niño con mentalidad de niño, cuando mata a Goliat, le corta la cabeza y empieza a correr con la cabeza hacia los... ¡Mira, mira! Pero Dios en el proceso prepara a las personas para el llamado al cual les invitó a ser parte. ¿Amén? Voy a repetirlo. Dios en el proceso de obediencia preparó a las personas que habían tenido un corazón dispuesto para que estuvieran a la altura del llamado al que les había invitado a ser parte. Y esto sucede hoy para ti y para mí. Dios sigue llamando, Dios sigue teniendo un plan, Dios sigue teniendo una historia que no ha terminado, no está en pausa. Hay veces que pensamos en nuestro día a día que la historia de Dios está en pausa. Es como, está en pausa hasta que Él vuelva. Y esto no es así. La historia de Dios no ha pausado. La historia de Dios no se paró cuando la iglesia primitiva empezó a hacer sus obras y bueno, estamos en la espera, estamos en un limbo, a ver qué va a suceder. La iglesia no se paró. Los primeros cristianos, que ahora veremos este texto, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina esperando a que el Señor volviera pronto. Ellos creían que lo verían, porque es la única forma de que tú y yo permanezcamos. Porque si tú y yo pensamos, ¿sabes qué? En mi generación no va a haber a Jesús, será en la siguiente, no tengo urgencia. Y yo quiero que salgamos de esta historia, de ser insertados en su historia, con un sentimiento de urgencia. Hay urgencia, porque Jesús regresa. Hay urgencia. Y cuando pensamos en el mundo y en la cantidad de barbaridades que pasan en todos los lados, miramos cantidades de países destruidos con gente inocente, que podremos empezar a hablar de política e historia, pero hay mucha gente inocente que sencillamente existieron en un lugar y que están sufriendo las consecuencias de malos gobiernos, de todos los colores, ponle el color que quieras, todos malos, no cuidando a la gente. Y gente está muriendo. Y tú piensas esto y dices, seguro que tienes que habértelo pensado, porque yo me lo planteo mucho. Digo, ¿pero por qué está Dios permitiendo esto? Y quiero que pienses lo siguiente. Dios está reteniendo su regreso por amor. Todo lo contrario de lo que tú y yo podríamos pensar. Dios está reteniendo su regreso por amor. Porque cuando Él vuelva, se acabarán las guerras. Pero en ese momento ya no habrá oportunidad para los perdidos de ser rescatados. Y por amor a todas esas almas perdidas, Jesús le dice a los discípulos, ahora vais a ir a predicar, seréis perseguidos y seréis benditos cuando os persigan en mi nombre, porque es necesario, porque amo a aquellos que están perdidos. Y tengo que retener mi ira y mi justicia por amor a aquellos perdidos que van a ser rescatados, hasta que un día se acabó. Habrá un día que Jesús dirá, ya está, fin. Ya retuve suficiente.
ahora vuelvo. Pero si tú y yo no vivimos en un sentido de urgencia, nos convertimos en cristianos complacidos. ¿Y cuántos lugares? Yo me acuerdo cuando pasó el tema de Rusia, que empezó a invadir Ucrania, ¿te acuerdas? Me acuerdo que hablábamos con iglesias que conocíamos ahí y de repente decía, mira, está siendo un absoluto desastre, pero hacía años, décadas, que no vivíamos un avivamiento personal y profundo como el que estamos viviendo ahora. ¿Y qué va a tener que pasar? ¿Qué tendrá que hacer Dios? ¿Nos tendrá que poner en el límite, con la espada en el cuello para que tú y yo reaccionemos? La urgencia es real y la urgencia no depende de ti ni de mí, solo que depende de que tú te des cuenta de en qué temporada estás viviendo y qué espera Jesús de ti hoy. Y te prometo que cuando hablábamos con estas iglesias en Ucrania, te contestan y te dicen, mira, es un absoluto desastre, pero es que hacía décadas que no vivíamos un avivamiento personal como este. Estoy apasionado, nos queremos reunir, aunque caen, era cuando estaban tirando las primeras bombas y toda la historia, nos corremos para meternos en un lugar y nos estamos juntando y deseamos seguir reuniéndonos. Era un peligro para ellos estar muchos en un sitio, porque tiran la bomba y se acaba. Dice, necesitamos volver a estar, estoy apasionado por lo que pasa y cuando se acabe, se acaba. Y me acuerdo que había una gente que venían de Ucrania y ayudaban a traer a algunos niños y se volvían. Dice, pero quédate, no te vuelvas. No, es que lo que hay ahí, es que no sabes lo que hay. O sea, un día yo me iré, pero... Y esa es la urgencia que tú y yo necesitamos. Si no somos cristianos apagados, ¿quién es capaz de decir, yo no voy a renunciar al Jesús que yo he visto resucitar? No puedo negarlo. Solo alguien que ha conocido el valor que tiene una relación personal profunda con Jesús. Porque tú te pillas a Pedro, le dices, renuncia a Jesús. Solo di que nunca resucitó, que os lo inventasteis. No puedo decir eso, porque yo vi a Jesús resucitar. No puedo decir eso. No, solo niégalo, como ya lo hiciste otras veces. Solo niégalo y te perdonamos la vida. ¿Qué me vas a perdonar tú? ¿Tú te crees que yo tengo ganas de perder lo mejor que me ha pasado en la vida por perseverar en este tiempo, en esta tierra? El Señor se me llevará cuando Él quiera. Pero yo no quiero alejarme de su lado. Me he desviado un poco del inicio del mensaje, pero esta es la realidad. Y cuando alguien se encarna en esta interrupción de la que estamos hablando, si pensamos en alguien que represente o que simbolice esta interrupción de Dios en sus planes, podría ser Saulo de Tarso. ¿Os suena? Es una vida en la que Dios no solo corrige un detalle, sino que redefine la historia de Saulo de Tarso por completo. Y la verdad es que si nosotros volvemos a echar la vista hacia atrás y empezamos a pensar en todos los personajes, la historia de cada uno de estos personajes, cuando se implantó en la historia de Dios, fue transformada por completo. Pero cuando vemos a Saulo, es un cambio radical, instantáneo. Y me encanta una cosa que dice Marc Bermúdez, no sé si os acordáis, que lo amamos un montón, una cosa que siempre cuando habla de un encuentro con Dios, no puede dejar a nadie indiferente. Escúchame bien, un encuentro personal, real con Dios no puede dejar a nadie diferente, ni tan siquiera el sol puede aguantar. Cuando Jesús muere, se apaga el sol, se rasga el velo del templo de arriba abajo. Nada puede resistir a un encuentro con Dios. La historia está, ¿te estás encontrando con Dios o con la idea de Dios? Porque si tú y yo nos encontramos con Jesús, la vida no puede ser igual. Es imposible, es imposible. Luego tú puedes negar, puedes renegar, puedes preferir elegir más tu corazón, pero es imposible que no haya un antes y un después. Toda la historia se cuenta antes y después de su nombre, de su nacimiento. Nada puede permanecer igual. Nada. Y Saulo ni tan siquiera era consciente cuando se encuentra con Jesús de que él estaba perdido. Él no creía estar confundido.
Él no estaba buscándole el sentido de la vida. Él tenía un plan diseñado. Él estaba convencido, tenía convicciones, tenía una dirección, tenía un propósito, creía estar en la verdad. Y no se encuentra con Jesús para mejorar su situación actual, no se encuentra porque tenía una necesidad, no se encuentra para pulir su carácter, no se encuentra para mejorar su versión, sino para ser llevado a un punto final en el que él pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Bien, estáis despiertos, bien. Porque cuando nuestra historia se detiene, cuando tu historia y la mía se detiene, entonces, solo entonces, escucha bien, cuando tu historia se detiene, solo entonces estás listo o estás lista para ser insertado en la historia del Rey de Reyes, Señor de Señores, el único y santo Dios. Solo cuando tu historia y la mía se ha detenido, no se ha puesto en pausa, se ha detenido y ha dicho, Señor, tú tienes todo el control. ¿A dónde vamos? Me gusta mucho usar este símbolo, así que lo voy a presentar ya ahora para cuando lo usemos durante el mensaje, pero ¿cuántos han ido en coche al menos una vez en su vida? No quiero decir que hayáis conducido, montado en un coche. Habrá experiencias más buenas y más malas. Cuando vas con alguien con la L, vaya miedo, un novel. Luego hay algunos que son farruquitos y les gusta que la frase esta de rotonda sin fuente se cruza de frente, ¿no? Y algunos se ríen porque ha hecho unos derrapes en las rotondas. Y luego están los que dice zona de 30, bueno, a ver, 30 más 30 son 60, ¿no? Hay algunos que en el coche van con peligro, pero vamos a pensar que tú y yo que estamos queriendo conducir y cuando yo me monto en un coche, sé dónde estoy, porque me he subido al coche, y en principio, sé a dónde quiero ir. Y uso el coche para llegar a un sitio. Y para controlar el coche, ¿qué se usa? Esta es fácil para todos, aunque no tengas carnet de conducir. ¿Qué se usa para controlar el coche? El volante. ¿Y el volante qué nos marca? La dirección, ¿no? Evidentemente luego tenemos los pedales para acelerar y frenar. El de freno es importante, familia. Pero el volante es lo que a ti te permite ir en la dirección. Porque quiero que pienses lo siguiente. ¿Qué usamos cuando yo no sé ir a un sitio? El GPS, ¿no? Algo externo a mí. Hace tiempo que usábamos un mapa, yo lo llegué a usar una vez. Me perdí, madre mía. Gracias a Dios por los GPS. Pero tú pones el GPS y el GPS, aguántalo, no te lleva a un sitio. Tú eso lo sabías. Si nunca has conducido, no lo sabes. El GPS no te lleva a un sitio, no te lleva a un destino. Te da indicaciones para llegar. Pero el GPS no va a girar tu volante. El GPS no se va a frenar en el semáforo en rojo. Frenad en los semáforos en rojo. No va a conducir por ti, te va a dar indicaciones, pero lo único que va a determinar la dirección del coche es el volante. Incluso cuando tú estás aprendiendo a conducir, el volante solo lo lleva quien está sentado en el asiento. Evidentemente, pues el profesor de autoescuela tiene unos pedales para frenar el coche porque dice, este está loco, va contra la pared, voy a frenar yo. Pero solo hay un volante. Y lo tiene quien conduce. Y tú y yo, hay veces que queremos ir a un sitio, escuchamos al GPS, pero decimos, esta ruta no me gusta, voy a ir por el otro lado. ¿Quién lo ha hecho eso? Yo. Yo he pensado, no, yo sé más que el GPS. ¿Por qué me indicas por ahí si este camino ya lo sé? Y resulta que estaba la calle cortada y había un montón de tráfico. Y esto nos pasó una vez con Sara, creo que lo contó. Que dije, no, giramos por aquí, que va a ser más rápido. Estuvimos una hora de tráfico, pero tuvimos que ir y volver. Madre mía. No fuiste tú, conducía yo, pero tú ibas en el coche conmigo. Me está diciendo que no me quemes, es que no fui yo. No fui yo. Fui yo que no le hice caso al GPS. Pero lo importante es que quien está en el volante tiene el control. Y hay veces que invitamos a Jesús a venir a nuestras vidas como acompañante, como alguien que lea el GPS y nos dé indicaciones, pero si tú quieres ser insertado en su historia, te toca bajarte del coche y decir, Señor, yo quiero ir en el coche contigo, pero necesito que tú tengas el volante, porque me cuesta no girar a donde quiero cuando el GPS da la indicación. Y vamos a ver que esta es la clave con la que Pablo, ya no Saulo, dice, ya no vivo yo,
vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi forma antigua de conducir terminó. No me has dado una nueva forma de conducir, sino que, Señor, por favor, conduce tú, que el farruquito que tengo dentro quiere hacer las rotondas de frente. Así que vamos a ver la historia de Saulo. El punto 1 va a ser, espero, rápido. Punto 1 de Saulo es cuando Dios interrumpe. Y solo por contexto, yo creo que todos más o menos conocemos a Saulo de Tarso, aquí para los amigos. Pablo, para los primeros cristianos, Saulo daba miedo, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué, si no sabes la historia, pues ahora la veremos. Pero Saulo era un hombre disciplinado. Di conmigo disciplinado. Disciplinado. Era un hombre que leía las Escrituras, era un hombre celoso, di conmigo celoso, celoso, porque es muy fácil pensar en Saulo y decir, qué desastre. Era un hombre que estaba convencido, que había estudiado, que había meditado y que había permanecido erróneamente en una parte sin entender que el Cristo que había sido anunciado desde el Génesis había estado ya en ese tiempo. Esperando un Cristo diferente, pensó que los primeros cristianos no eran más que una nueva secta. Era celoso, estaba seguro de estar en correcto. Y, si no voy equivocado, aparece por primera vez en Hechos 8. Si os acordáis, en Hechos 7 vemos el apedreamiento de Esteban. ¿Os acordáis? Esteban está predicando, lo juntan, determinan que van a matarlo y lo apedrean. Y cuando termina la historia de Hechos 7, que es la muerte de Esteban, que dice, levantó los ojos y vio los cielos abiertos y dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Cuando eso termina, la historia se queda en pausa, en el capítulo 7, cuando justo Esteban dice, y entonces ahí descansó, forma poética de decir que se le apagó el Windows. Y entonces en el episodio 8, capítulo 8, empieza en Hechos 8.1, dice lo siguiente, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, repite conmigo, persecución. En aquel día, después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos se dispersaron, salvo los apóstoles. ¿Por qué? Porque dio miedo. De repente acaban de matar a Esteban, están persiguiendo a la iglesia, hay una gran persecución, vamos a proteger nuestras vidas. El versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia. Repite conmigo, Saulo asolaba a la iglesia, la dejaba como un solar, la dejaba vacía. Estaba despellejando a la iglesia. Y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba para que entraran en la cárcel. Esto es lo que la Biblia nos empieza a contar sobre Saulo. Perseguidor de cristianos, el terror de la iglesia primitiva. El que desencadena una gran persecución, hace que se disperse la iglesia. Pero qué cosas pasan, ¿eh? ¿Qué pasó con la gente que se dispersó? Se fueron y continuaron predicando en el camino. Y ahí es cuando se empieza a expandir, cuando empieza la incomodidad, cuando pensábamos antes, si tú no tienes un sentido de urgencia, ya lo pondrá Dios. Porque su obra se va a hacer, contigo, sin ti o a través de ti. Depende mucho de tu disposición. Esto es en Hechos 1. Saulo tenía una historia clara, una identidad firme, un propósito definido. Vamos a ver Hechos 9. Hechos 9.1, después de empezar a contar lo que pasa con la historia, con la iglesia primitiva, cuenta como gente que se fue, de repente empezaron a predicar en otro sitio y esa gente se empiezan a convertir y de repente empiezan a convertirse gente en un montón de lugares, pero en Hechos 9 sucede la historia que muchos conocemos, la historia clásica de Saulo y Pablo. Dice versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, o sea, él estaba aún diciendo, yo os voy a perseguir hasta el fin. Dice que mientras él estaba diciendo aún amenazas de muerte contra los discípulos,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen a hombres y mujeres en este camino, en el camino de Jesús, los trajesen presos a Jerusalén. O sea, él, airado, manda, dice, hagamos cartas que cualquiera que se encuentre a un seguidor de Jesús sea tomado preso y traído a Jerusalén, que le enseñaremos la piedroterapia. Y ahí es lo que sucede cuando Dios lo interrumpe. En Hechos 9, versículo 3, dice, mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él iba hacia un lugar, él iba con un propósito, con un destino, con un objetivo, pero de repente aconteció que algo lo interrumpió. Una luz, un destello de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y quiero que pienses lo siguiente. ¿En alguna ocasión Pablo persiguió a Jesús? ¿Persiguió físicamente a Jesús en algún momento? Pero Jesús dice, tú estás persiguiendo a mi iglesia. Y si tú estás persiguiendo a mi iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Saulo, ¿por qué me persigues? Y le continúa diciendo, porque Jesús no solo le confronta diciéndole, no, me buscabas, me has encontrado, sino que le dice, ¿tú eres quien me estás persiguiendo? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabéis lo que es dar coces? Contra el aguijón. Te estás haciendo daño y no te das cuenta. Dura cosa es dar piedras contra el aguijón. Dice, versículo 6, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús no le explicó una revelación. Jesús le interrumpió y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Deja de darle patadas al aguijón que te está haciendo daño. Y Saulo contesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le contestó, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Saulo queda cegado por la luz y la gente que iba con él se quedan atónitos porque escuchan una voz, pero no ven a nadie. Y dice que Saulo se levantó de tierra y cuando abrió los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Simbólico, ¿eh? 3 días sin ver. Y ni comió ni bebió. Dios no mejora a Saulo. El antes y el después del primer encuentro con Jesús es que el corazón de Saulo no veía antes, pero ahora los ojos tampoco. No lo redirige suavemente. No le reacondiciona, le detiene, le interrumpe, le frena. Porque para ser insertado en la historia de Dios, primero debe morir la historia que tú y yo estamos escribiendo. Si tú verdaderamente quieres ser insertado en la historia de Dios, tú tienes que permitir que tu historia muera. Y eso no quiere decir que tú no puedas lograr nada de lo que te has propuesto, sino que va a quedar en segundo plano. Porque tu prioridad es estar insertado en la historia de Dios. Mi historia la dejo morir. Eso no quiere decir que, insisto, eso no quiere decir que mi historia se tenga que morir, sino que yo dejo mi volante de mi historia y dejo que Jesús sea quien tome el volante de mi historia para ser insertado en la suya. Es la única manera. Así que punto 2,
No se trata de un cambio de ideas, es un encuentro con Cristo. Y quiero que lo pienses profundamente. Si los primeros cristianos solo hubieran tenido un conocimiento teológico y unas ideas en su mente, ninguno de ellos hubiera perseverado la cantidad de años que estuvieron siendo perseguidos, ultrajados, con sus historias destruidas, asesinados públicamente. Es imposible que hubieran perseverado todo este tiempo si ellos no habían tenido un encuentro personal con Jesús. Y ese es el reto para ti y para mí. ¿Cómo voy a perseverar hasta el fin si no tengo un encuentro personal y real con Jesús? No sirve con las historias que conocí, no sirve con haberle conocido de oídas. Necesito que mis ojos lo hayan visto. Necesito haber tenido un encuentro real. Y buena noticia, Jesús desea tener un encuentro real contigo. Por eso preparó todo el camino para que tú y yo lo podamos tener ese encuentro. Solo depende de un corazón dispuesto que diga, quiero encontrarme. La otra es que Dios te decida interrumpirte. Pero pongámoslo más fácil que terminamos menos ciegos, ¿vale? Así que no es un cambio de ideas, es un encuentro con Cristo. La pregunta de Jesús no es teológica, es racional. Es relacional, perdón. En el versículo 4 dice, cuando cayó a tierra, Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No empieza diciéndole, hola Saulo, querías perseguir a mi iglesia, aquí estoy, ¿qué quieres? Te voy a convencer de que todo lo que tú has entendido no lo has entendido, porque cuando Isaías estaba hablando de mí. Y tú estás persiguiendo al cumplimiento de las profecías que tú estás queriendo defender. El encuentro de Jesús no es un encuentro teológico, es un encuentro impactante y relacional. Le dice, ¿por qué me persigues? Yo me imagino a Saulo entendiendo poco a poco después las Escrituras, cuando veremos un poco más adelante, cuando es acogido, y decir, es que ¿por qué me persigues? Significa que yo estaba persiguiendo el legado de Jesús, que le estaba persiguiendo a él, porque la iglesia no existe sin Jesús. Repítetelo para ti mismo, la iglesia no existe sin Jesús. Y hay muchas iglesias que han dejado a Jesús de lado. Parece mentira, pero la han dejado de lado. Cumplen protocolos, no deja de ser un club. Si no tenemos un encuentro personal con Jesús, y el encuentro personal con Jesús confronta, no es suave. Si echas la vista atrás y piensas en tu primer encuentro profundo con Jesús, te pasarán dos cosas, seguro. La primera es que seguro que haces por lo menos una pequeña sonrisa, porque recordarás de dónde Jesús me sacó y cómo mi vida fue transformada. Pero si tú lo piensas bien, la otra cosa que tendrás que pensar es decir, ¡buah, vaya palo! Vaya impacto fue. Porque yo tenía toda mi vida organizada y planificada y el encuentro personal con Jesús lo puso de patas arriba. Todo lo que yo había pensado, de repente, se hizo del revés. ¡Qué impacto! Pero la verdad es que cuando lo piensas, dices, pero qué bueno. Qué necesario y qué bueno cómo cambió mi vida. La respuesta de Saulo a la pregunta de ¿por qué me persigues? Es clave, porque le pregunta ¿quién eres, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? O sea, aún no te he perseguido, aún no te he matado porque me estás hablando. ¿Quién eres? Y aquí ocurre lo mismo que sucedió con Pedro, pero de una forma radical. Saulo no recibe primero instrucciones, no recibe un plan, recibe primero una revelación. Jesús se muestra. Y es entonces cuando le dice, pensad lo siguiente, ni tan siquiera le dice lo que va a pasar. Le dice, levántate y entra en la ciudad. Entonces ya te diré lo que tiene que pasar. Y por 3 días, Saulo está ciego en la ciudad, sin plan, solo esperando a ver qué va a pasar con aquel que se encontró conmigo. El plan viene después de haber frenado en seco la vida de Saulo. Saulo no cambió de religión. Tuvo un encuentro con la persona que le daba sentido a todas las Escrituras, desde el inicio hasta el final. Él no cambió, él no dijo, todo lo que he estudiado ha estado mal.
No. Lo que he estudiado ha estado bien, pero no he entendido que el propósito de todas las escrituras que memoricé de niño era encontrarme con Jesús. Era ser capaz de identificar al Mesías, al Cristo. Y por eso el punto 3 nos habla de que tenemos que ser insertados como un instrumento. Desde ese momento Pablo entiende algo que marcará toda su vida. Esto ya no va de mí. Todo lo que yo estoy haciendo ya no va de mí. En Gálatas 1, del 15 al 16, dice lo siguiente. Hemos encontrado un Pablo que no lo quería hacer muy largo, pero cuando Pablo está esperando los 3 días, dice la Biblia que había un discípulo de Jesús, Ananías, que tiene una revelación del Señor y le dice, tienes que ir, yo te voy a llevar a un sitio, ves a tal lugar, a la calle a la derecha, y entrarás en una casa y allí hay una persona que está ciega, que quiero que ores por él, y le sales. Y dice, vale, sí, genial. Dice, su nombre es Saulo de Tarso. Y dice, espérate, que yo conozco a ese hombre. Ese mató a Esteban. Está persiguiendo a la iglesia. No te preocupes. Ves, porque le es necesario entender cuánto va a tener que sufrir por mí. Y Ananías se va ahora por él, recupera la visión, empieza a entender. Tú imagínate, 3 días sin poder ver, a lo mejor busco a alguien que le explique. Cuéntame más, a ver, Jesús, ¿cómo fue lo que vosotros visteis de Jesús? Y a lo mejor 3 días pensando, y cuando viene Ananías, dice que recupera la visión y dice que mientras se volvía empezó a predicar ya. O sea, Saulo recupera la visión y mientras empieza el camino, empieza a predicar de Jesús. Dice, ese al que matamos era el Cristo. Es real. Y empieza a contar, esto me recuerda a la samaritana cuando se encuentra con Jesús y Jesús le señala los pecados. Dice, este hombre que he visto tiene que ser el Cristo, conocía todo de mí. Id y encontraros con él. Y Saulo, ya siendo Pablo, empieza a caminar predicando. Y cuenta la Biblia que cuando se va para Jerusalén, dice que los apóstoles pues, no se querían juntar con él. No por rencor, sino porque tenían un poco de miedo. Dice, a ver si este es un falso convertido, ¿sabes? A ver si se está insertando para mandarnos a todos al calabozo, ¿sabes? Y tenían como temor, dice, pero que Bartolomé lo tomó y dijo, no, yo he visto cómo este hombre ha salido predicando de Jesús. La forma de la cual él está predicando solo puede tener sentido si él ha sido lleno del Espíritu Santo. Me he saltado un mínimo detalle, mínimo pero no muy mínimo. En el momento en el que Saulo recupera la vista, la Biblia, poniendo solo una coma, dice, y entonces se arrepintió y se bautizó. Porque había tenido 3 días enteros para pensar en todo lo que había hecho mal, reconoció que Jesús era el Señor y el Salvador, y en cuanto se encuentra con Ananías, es salvado de su mente, pero es salvada su alma. Y se bautiza. Y saliendo de ahí, dice que ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y Bartolomé dice, no tengáis miedo porque es imposible que este hombre predique así si no está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo puedes engañar. Tú no lo puedes forzar a vivir en ti si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús. Y entonces lo toma como discípulo y empiezan a caminar y bueno, ya salto al futuro, vamos a Gálatas 1, que es lo que dije antes. Pero quería que tuvierais ese contexto. Saulo es interrumpido de una forma tan radical que hasta los propios apóstoles decían, espérate, a ver si es una trampa. Y tiene que aparecer Bartolomé diciendo, lo que yo le he visto predicar solo puede ser obra del Espíritu Santo. No es teología, no es convencimiento, no es un entrenamiento. No ha hecho un coaching para levantar una iglesia próspera y llenar historias y tal. Él está hablando lo que ha vivido y ha experimentado con Jesús. Así que en Gálatas 1, 15 al 16, es Pablo escribiendo a la iglesia que dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo ante mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne ni sangre. Lo que dice este texto es que cuando Cristo le llama por gracia y se revela ante él, es entonces cuando todo tiene sentido. Le da un encuentro,
cambia su historia y le da un propósito. Insisto, Saulo no era una persona sin propósito. No era una persona sin plan. Era una persona que tenía el propósito y el plan muy claro. Pablo no se convierte en el centro del mensaje. Se convierte en un testigo. Y esto es importante. Pablo no se convierte en el centro de la historia. Mira, yo era así y me encontré con Jesús y yo he empezado ahora a predicar. Y si yo empiezo a predicar, Saulo de repente se convierte en el mismo nivel que los apóstoles que vieron a Jesús resucitado. Dice, yo ya no soy. Lo que tengo que decirte es que he visto a Jesús. Él es. He visto a Jesús. Él tiene todo el sentido y tú necesitas encontrarte con Él. Porque conmigo te puede cautivar mi historia y podrías pensar, tengo que encontrar a Ananías para que me ore por este dolor del tobillo porque este hombre sana. La realidad es que lo que era transformador es que está diciendo, yo ya no vivo más, vive Cristo en mí, yo soy un testigo solo de que he visto a Jesús resucitar. Pablo no dice, he tenido una revelación de nuevas ideas, he tenido nuevos pensamientos. Él dice, Dios me ha revelado a su Hijo. No una voz, no un pensamiento, no una idea. He visto al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y es por eso que en Gálatas 2:20 puede decir, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo necesitamos sabérnoslo de memoria y vivirlo y experimentarlo para que no lo recitemos solo de memoria, sino que lo recitemos desde una posición, de una perspectiva de haberlo vivido. Repito, con Cristo estoy junto. O sea, este versículo te completa todo. O sea, tú entiendes esto y luego empiezas vale, aquí se refiere a esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso muchas veces decimos, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y tomamos el otro versículo de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya morí, mi vieja naturaleza murió. Igual que Cristo murió y resucitó, yo morí y fui hecho una creación nueva. Dice, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Ya no estoy en el volante. Dice, te parece que el coche conduce solo, pero es que está Jesús, tienes que conocerlo, ¿sabes? Y lo que ahora yo estoy viviendo físicamente, yo lo estoy viviendo en la fe de que el Hijo de Dios, que me llamó y se entregó por mí, me va a dar vida eterna. Y que tengo promesa y herencia en la casa del Padre, no por mí, no por nada que yo haya hecho, sino porque Él ya lo hizo todo primero. Amén. Se quita por completo de la historia. Pablo ya no es Pablo, el ex perseguidor de cristianos. Yo ya no estoy. Yo solo soy casi Pablo, además que es muy, muy visceral en esto, soy casi una carcasa que habla de Jesús. Ya cuando habla manda las cartas y dice, ¿hasta cuántos tendré que aguantar? O sea, Señor, llévame ya está, ya les prediqué, estoy cansado. Aquí realmente esta serie que hemos estado haciendo llega al punto de la madurez. David nos enseñó que no somos el héroe, Juan nos enseñó a quitarnos del centro, Pedro nos enseñó a que Dios nos llama en el proceso y Pablo nos habla de una rendición total. Nos habla de que hay un encuentro con Jesús que es transformador y que interrumpe tu historia. Así que el último punto, punto 4, autor y consumador. Cristo como el centro absoluto. Porque ya no solo es haberlo entendido, sino que ahora tenemos que pasar a la acción. Cristo como autor y consumador ¿de qué? De la fe. Porque mi fe depende totalmente de que yo tenga la confianza, la seguridad, la certeza de que aquello que yo no puedo ver es. Cristo, autor y consumador de mi fe. Porque yo, en mis fuerzas, no dejaré de ser como Pedro. Señor, yo nunca te negaré.
Señor, yo nunca me apartaré de tu lado. Aunque vengan los romanos, yo permaneceré a tu lado. Esto es en mis fuerzas. Pero la única forma en la que tu fe y la mía es perfeccionada es en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando yo ya no puedo más, mi fe me lleva a decir, Cristo tiene la última palabra. Y eso no me hace ser un superhombre. Es el cambio de la historia completa. Por eso la historia nos trae, esta serie nos trae desde David el niño pequeño hasta Pablo compartiendo y predicando y fundando iglesias. Porque necesitamos entender la soberanía de Dios. Y que mi historia ha quedado en pausa. Yo existo y vivo y hago cosas y puedo tener planes y puedo tener ilusiones. Y como seres humanos nos ilusionamos por cosas. El otro día veíamos un vídeo con Sara. Bueno, no sé si me lo enseñó ella. Dice, mira, estas cosas te pasan a ti. Y había un hombre, nadie se enfade, ¿eh? Había un hombre que va a una tienda y estaba comprando una Play 5. Y compró una videoconsola. Y Sara me dice, ¿esto es una videoconsola? Digo, sí. Dice, es que míralo cómo salta. Y el hombre compró la consola y se pone súper emocionado. Le ves que hace así con los pies y se abraza con el dependiente. Y dos hombres que estaban comprando videojuegos van corriendo y la abrazan y se ponen todos a saltar. Dice, ¿esto hacéis los hombres? Digo, sí. Dice, ¿pero por qué? Solo es una consola. Digo, bueno, pues que tú no sabes a lo mejor cuánto tiempo estuvo ahorrando para esto. A lo mejor dijo, ¿sabes qué? Cada mañana voy a dejar de tomar café para ahorrar para comprarme esto que me hace ilusión. A lo mejor no fue solo, a lo mejor no tenía amigos. Y en ese momento se encuentra con gente que también le gusta lo mismo. Y es como, siento tu dolor. O sea, no me quite los cafés, pero veo tu ilusión, me alegro contigo. Y esto es, no sé, esto es muy, no sé, muy de chicos. Pero ahora se me ha ido, me he reído y ya no sé ni por qué lo decía. Pero así, ya está. O sea, ha sido una pausa solo en el camino. Porque tú y yo estamos llamados a vivir en plenitud. Nos podemos ilusionar por las cosas. Yo le decía a Sara, tengo un equipo de las cámaras y tal, y llevo un tiempo diseñando una caja y dije, he encontrado a una gente que me lo hace por la mitad de precio de lo que yo pensaba y estoy súper contento. Dice, pero es una caja, ya. Es una caja, pero no la tenía y ahora la tendré. Y es una tontería. Nos tenemos que ilusionar por cosas, porque si no somos carcasas andantes sin sentimientos. Dios quiere que tengas sentimientos, que tengas ilusiones, porque tienes que tener una emoción, un sentimiento por encima de todas estas cosas que tiene que ser recordar. Cristo murió en la cruz por mí y me dio una vida nueva y plena. Hay algo más por mí. Ilusiónate por las cosas. Está bien que no sea en el primer lugar, pero síguete ilusionando por las cosas. Así que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Hay fe. Cuando yo no puedo más, creo que Cristo tiene la última palabra, aún cuando me vaya mal. Cristo tiene la última palabra. Cuando yo ya no puedo tener más fe, oro y pido más fe. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, la gente, los representantes de la iglesia perseguida no oran para que terminen sus problemas. Y cuando te piden oración, no te dicen, ora para que no persigan a nuestro pueblo, ora para que no entren en nuestras iglesias. Oran lo siguiente. Por favor, hermanos, orad para que nuestra fe no decaiga. Orad para que seamos fortalecidos en la fe, para perseverar a pesar de la oposición. Que el Señor consuma y haga que la fe permanezca en nosotros. Orad para que la fe sea fortalecida. Pero no lo oremos solo por ellos, orémoslo por nosotros. Que tu fe y mi fe prevalezca a las pruebas y a las adversidades. Porque hay una dualidad en Dios. Dios puede sacarnos de todas las pruebas. Acordaos de que hablábamos de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Dios puede sacarnos del fuego. Dios puede nos puede evitar el mal. Pero aún si no lo hace, yo no me pararé a adorar a otros dioses. Yo no voy a negar a mi Señor. Pero quiero que entiendas la dualidad. Dios es soberano, Dios salva y Dios rescata. Y Dios puede quitarte de todas las situaciones, los problemas, pero Él está más comprometido con salvar y rescatar tu corazón que con tus problemas, de los cuales te puede sacar. O sea, que muchas veces prediquemos recordando Dios está más comprometido con tu corazón que con tu realidad.
no quiere decir que Dios no esté preocupado por tu realidad, ni que Dios no te vaya a acompañar en tu realidad, ni que Dios no pueda cambiar tu realidad. Pero acordaros de que Pablo, de quien estamos hablando, oró por el aguijón. Quítame el dolor, y Dios dijo, no, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, necesitas ser débil para recordar que eres dependiente de mí. Y hay veces que Dios nos trata así. Y podríamos estar orando, ya vale, como Moisés cuando oraba, diciendo, no, pero ya está, se acabó. O os acordáis de Samuel orando por Saúl. No, pero no lo dejes, que tú lo llamaste. Ya lo he desechado. Ya está, se acabó, soy soberano, recuérdalo. Está bien, ora, pide las cosas, clama, sí. Pero cuando Dios dice ya está. Bástate mi gracia. Y quiero que entendáis esta dualidad antes de cerrar. Dios está comprometido con rescatar tu corazón. Está comprometido con salvar tu historia. Quiere cambiarte y sacarte de una historia y plantarte en otra. Quiere darte un nuevo propósito, una nueva vida, una nueva felicidad. Quiere rescatarte, romper las cadenas del pecado, romper las cadenas de esclavitud, romper tu historia de lo bueno, lo malo y lo feo, para plantarte en una nueva, con un nuevo propósito, una nueva identidad. Y quizás la situación terrenal puede ser difícil, pero Dios está comprometido a que tu corazón permanezca y los pueda superar si permanecemos nosotros en Él. Amén. Cristo no solo te llama, no solo te forma, no solo te restaura. Cristo es el inicio y el final. Él es el inicio de tu nueva historia y es el propósito de tu nueva historia. Él te tomó de donde fue y ya es el momento de dejar lo que fui. Ya está, porque cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos hechos creación nueva. Y como decía Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya está, ya quedó ahí. Dios me va a restaurar, Dios me va a cambiar las heridas que he sufrido, de padres que no me amaron, de familia que me despreció, de amigos que me rechazaron, de lo que fuera. Eso forma parte de una historia en el pasado, que Dios tiene el poder para restaurar por completo, pero ya tengo que dejarlo atrás, se acabó. Cristo es el inicio de mi nueva historia, es el final y el propósito de mi nueva historia. Él es el centro de mi historia, Él es mi historia. Él no entra en tu historia para ayudarte a cumplir tus sueños, Él te invita a entrar en su historia para cumplir su propósito. No se trata de mis sueños y mis ilusiones, que a lo mejor en el camino las encontraré, o no, quién sabe. Es cumplir el propósito por el cual Jesús vino a la tierra y murió, y está reteniendo su ira para rescatar a aquellos que aún no lo conocen. Y cuando tú te veas en una injusticia y digas, no, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué el mundo tiene que ser un desastre? ¿Por qué este presidente es un incompetente? ¿Por qué el otro ha hecho no sé qué? ¿Por qué mi amigo es un...? Quédate con lo siguiente. Esto es por amor. Porque que yo esté viviendo hoy esto es que le estoy dando la oportunidad a personas que puedan encontrarse con Jesús, que es lo que transformó mi vida por completo. De repente, mi historia ya no es el centro, es el suyo. Y vivo cosas y me preocupo por cosas. Esto no consiste en decir, soy un robot, ya no pienso cosas. Yo hice un error de oración cuando era adolescente. No lo hagáis. O sea, si lo habéis hecho, pues bueno, mira, es lo que hay, ¿vale? Pero ahorrároslo. Yo le dije al Señor un día, llorando, le dije, Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Yo no quiero volver a tomar ni una sola decisión. Señor, yo quiero ser un robot en tus manos, que tú me muevas a derecha e izquierda. No quiero, porque soy un inútil. Cuando pienso me equivoco, cuando tomo decisiones erro. Es una mala oración, no la hagas. O sea, ora que el Señor te llene de su espíritu y que tú obedezcas y que aprendas la obediencia y que la desarrolles. Pero Dios no quiere que seas un autómata que funciones sin pensar. Lo que Dios anhela y hace sonreír a su corazón es que, a pesar de cómo somos, de que seamos como Simón, decidamos permanecer para ser Pedro. Porque Jesús podría haber tomado a Simón Pedro y haberle dicho, toma, eres mi marioneta, y le movía así, ya eres Pedro instantáneamente. Y Jesús no quiso eso, quiso que una persona aprendiera a amarle lo suficiente para permanecer en él, a pesar de estar separado físicamente. Y eso es lo que Jesús quiere para ti y para mí hoy. Así que nosotros somos insertados, no somos protagonistas. Y con esto ya termino.
a lo largo de esta serie hemos estado hablando de quitarnos del centro, de dejar de leernos como los protagonistas, de permitir que Dios interrumpa nuestras historias. Y puede que quizás alguien hoy aquí esté pensando, entonces, ¿qué hago conmigo? Si yo me quito del centro de la historia y pongo a Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué pasa con mi historia? ¿Dónde quedo yo? Porque sigo teniendo problemas. Si hoy he entrado por esta puerta pensando que tengo que pagar el alquiler a final de mes y no tengo el dinero, el problema sigue estando ahí. La respuesta no es desaparecer. La respuesta vuelve a ser rendirnos. Porque cuando Cristo se convierte en el centro de tu historia, tu vida no pierde valor. Tu vida encuentra un nuevo propósito, a pesar de los problemas. Jesús no interrumpió a Saulo para humillarlo, lo interrumpió para salvarlo. No le dejó ciego para perderlo, le dejó ciego para que él pudiera ver la verdad. Y ese mismo Jesús sigue llamando hoy. No para ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo, sino para darte una vida nueva y una vida en abundancia. Y acuérdate de esto, porque cuando hablamos de permanecer a pesar de nosotros, es fácil pensar, "Buah, pues vaya desastre de vida". Dios quiere darte vida y darte vida en abundancia. Yo te prometo que hay cosas que el Pau de 20 años oraba y decía, Señor, pero esto lo necesito que cambie. Y son cosas que hoy pueden haber cambiado o no, pero que hoy me dan más igual. Había cosas que para el Pau de 20 años eran cruciales. Y mi vida casi se derrumbaba cuando fallaban. Pero llegó un momento en el que hubieron muchas cosas que ya me dieron igual. Y no quiere decir que te vas a dejar, sino que otras cosas que me daban bastante igual, ahora me dan gozo y me dan alegría. No se trata de perder cosas, se trata de ganar cosas sagradas y santas, donde Cristo tiene el corazón puesto y donde yo voy a encontrar gozo de estar en el plan del Señor. ¿Se ha entendido? Solo por si acaso, hubo un montón de cosas que yo decía, Señor, yo necesito que tú cambies esto, que tú proveas esto, yo te quiero seguir, pero con condiciones. Y muchas de esas cosas que yo puse como condiciones en su tiempo y que el Señor fue misericordioso y tuvo paciencia conmigo porque me tenía que haber pegado un palo en la cabeza, hoy en día me dan relativamente igual. No me dan igual por 100%, pero ya no son tan importantes. En cambio, de repente ha habido cosas que en su día me daban absolutamente igual. Yo hoy encuentro gozo en ellas. Yo genuinamente oraba por las cosas de la iglesia porque tocaba hacerlo, porque creía que era bueno, porque pensaba que había gente que tenía problemas. Pero hoy en día hay veces que oro por gente y cuando su problema ha cambiado, me lleno de un gozo. Y si alguna vez has tenido un problema y has visto que te pregunto por el problema y de repente me alegro, no es genuino. O sea, me alegro. De repente he encontrado gozo en cosas que antes me daban relativamente igual, era el problema de otro. No es una vida desesperada, es una vida con propósito. Llena de gozo. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nos quedamos con las últimas y entendemos, sí, mansedumbre, templanza, tengo que ser una persona así. Pero amor, gozo y paz. Amor, repite conmigo, amor, gozo y paz. No como el mundo la da, como solo la puede dar Cristo. Y muchas veces en nuestra historia, la que tenemos que dejar atrás, estuvimos persiguiendo amor, gozo y paz, pero en las cosas erróneas, en las cosas que quedaban vacías, no eran suficientes, no me llenaban. Yo no sé qué problemas has pasado, pero puede ser el que quieras, pueden ser alcohol, puede ser 1000 vicios, 1000 problemas. Y quiero que pienses que todos hemos pasado por algún, ponle el nombre de lo que fuera. Hay gente que el fútbol se convirtió en su droga. Yo tenía un amigo que era del Boixus Nois y él iba todos los días, vivía por y para el Barça. Se rapaba la cabeza, le gritaba a gente que no conocía de nada solo porque eran de otro equipo. Su vida giraba en torno a un equipo de fútbol que ni conocía que ellos existieran. Eso se convirtió en su Dios, una vida vacía, persiguiendo absolutamente. Solo era feliz si el equipo ganaba, si el equipo perdía, ¡oh, qué desastre! La peor semana de mi vida. Dios quiere liberarte de las cadenas, de cosas que has centrado tu vida alrededor de cosas que no tienen sentido. Porque ¿qué pasaba cuando bebías y se acababa la botella?
era divertido mientras bebía, cuando se terminó, se acabó. Y terminaba absolutamente vacío. Dios quiere quitarnos de las cosas que me dieron gozo y amor, quizás, que seguro que no me dieron paz, para darme cosas nuevas que me den gozo, amor y paz, lleno y completo. Que su origen esté en el creador de todo lo creado. Porque tú y yo podemos estar como Saulo, dando coces contra el aguijón, resistiéndonos. Sí, un día tomaré la decisión de seguir a Jesús, pero ese día no será hoy, porque tengo muchos planes. Estoy yendo para Damasco, tengo un plan. Y Dios le interrumpe y te llama y te dice, es el tiempo, deja de dar coces contra tu aguijón. Es el tiempo de rendirse por completo. Tu vida está vacía y te das cuenta en un ciclo infinito de intentarlo y fracasar, de intentarlo y fracasar, de intentarlo y fracasar. Buscando el gozo, la felicidad, esa película de En busca de la felicidad, todos estamos buscando felicidad, necesitamos encontrar algo que nos dé sentido. Por eso hay depresión, hay ansiedad, porque la vida humana no cumple, no llega. Solo algunos tienen, incluso los ricos. Dice, esta es la historia de siempre, ¿eh? No, si tuviera dinero no tendría el problema del alquiler, tendría otro problema. Y de repente tú ves a los ricos más ricos del mundo que pasaron años sin estar con su familia, centrados solo en sus negocios, en conseguir más millones sobre millones y billones y trillones. Y llega un momento que te dicen, de repente no, yo quiero hacer cosas buenas, ¿qué te ha pasado, amigo? ¿Dónde está el dinero? No, es que el dinero no da la felicidad. Es verdad, es mejor llorar en un Ferrari que en la calle, ¿no? Pero el dinero no da la felicidad. Es la realidad. He perseguido cosas y no hay nada más triste que encontrarte con aquello que tú estuviste anhelando cuando tenga mi casa. No, vale, cuando tenga mi casa, pero ya esté pagada. Cuando tenga mi casa pagada, entonces cuando tenga mi coche, cuando mi coche sea mejor, cuando, persiguiendo cosas efímeras que nunca terminan dando la felicidad. Me puedo alegrar comprándome una Play 5, ¿eh? O sea, alégrate con las cosas, pero que el centro de tu felicidad y de tu gozo y del amor no esté fuera de las cosas que Dios quiere llenar en tu vida. ¿Se entendió? Quizás has venido caminando con Dios desde hace tiempo, quizás conoces las historias, quizás conoces los versículos, porque lo escuchaste en la iglesia, pero nunca te has entregado realmente el control de tu vida. Y quizás hoy, como Saulo, no necesitas más información. No necesitas que te cuenten otra vez la historia de David luchando contra Goliat. Hoy necesitas un encuentro con Jesús. Yo lo necesito, yo lo quiero, yo lo deseo. No hablamos de un ajuste, no hablamos de una redirección. Hablamos de un encuentro con Jesús y una rendición total. Entendiendo que las cosas viejas van a pasar y que vendrán cosas nuevas. Jesús no quiere ser un personaje secundario de tu vida. No quiere ser como el amigo que viene a ayudarme. Jesús y el Espíritu Santo no son aquellos que te empoderan para que tú seas un superhéroe. Jesús te invita a que tú formes parte de su vida. A que Él cargue con el peso de tus cosas y tú permanezcas a su lado. Jesús quiere ser el Señor que da dirección y sentido a tu vida. Hoy es un buen día para decirle, Jesús, ya no quiero vivir yo, quiero que seas tú viviendo en mí. Toma el volante, escribe tú mi historia. Y me gustaría que hiciéramos algo súper rápido y ya he terminado. Y es que los impactos y los encuentros de Jesús fueron realmente impactantes, fueron chocantes. Y me gustaría que hiciéramos algo rápido y ya están las luces apagadas, estamos súper bien encaminados. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Ya cada uno cierre los suyos, no cierres los de al lado. Pero cierra tus ojos y tenemos un espacio de unos segundos en los que ha habido una pausa. Y si has entendido el recorrido de esta historia y hoy te encuentras en uno de esos caminos en los que dices, Jesús está llamando a mi puerta y yo quiero responder. Ya sea porque nunca lo conocí en persona, ya sea porque en este recorrido lo conocí de oídas y estuve andando alrededor de una gente que creía algunas cosas y bueno, pues me he acostumbrado a creer esas cosas y
creo que creo, pero quiero conocerlo de verdad. O porque realmente un día tuviste un encuentro con Él, pero a pesar de eso dices, Señor, yo quiero tener unas fuerzas renovadas, un amor renovado, quiero que tú vuelvas a tomar por completo el control de mi vida en las cosas en las que me he relajado. Como cuando hablábamos de la iglesia en Ucrania, que dijeron, es que estamos viviendo un avivamiento nuevo. Yo oro por vosotros para que haya un nuevo avivamiento en vuestro corazón. Un nuevo corazón anhelando y deseando al Señor. Así que si te encuentras en alguno de estos tres caminos y crees que Jesús está llamando a tu puerta, está interrumpiendo tu historia, que quizás tú tenías planes para hoy y Dios los ha interrumpido. Quizás ni tan siquiera tú te imaginabas en junio de 2025 que alguien te dijera, no, mira, el día, no sé ni qué día es hoy, 25 de enero del 2026, tú tendrás un encuentro con Jesús. Dios está interrumpiendo tu historia para que puedas tener un encuentro con Él. Si tú te encuentras que Jesús está llamando a tu puerta, ponte de pie ahora. Seguimos todos con los ojos cerrados. Ponte de pie en el lugar en el que estás y vamos a orar juntos. Si crees que Dios está interrumpiendo tu historia hoy, ya sea porque nunca le has conocido, ya sea porque le conocías de oídas y quieres tener un encuentro personal con Él, o ya sea porque le conociste pero te has enfriado. Y hoy estás sintiendo que el Señor dice, quiero que te levantes, quiero que rindas el control, quiero que me dejes tomar el control de tu vida, porque quiero darte amor, gozo y paz, llenos y completos. En el nombre de Jesús. Y oraremos juntos, ¿sí? Así que, si estás sintiendo eso, levántate ahora. Y hay esas veces en las que cuando sentimos que el Señor nos está llamando, el enemigo dice, ¡buah! Pero me van a ver, ¿qué van a pensar? Yo quiero que sepas que cuando yo escribía este mensaje me puse de pie. Porque yo quiero recordarme a mí mismo que el Señor sea quien tome el control de mi vida. Porque las veces en las que yo a veces digo, giraré por aquí. No, no me va muy bien. Yo quiero que Él sea el centro de mi vida y que Él tenga el volante y el control. Así que, último momento y vamos a orar. Hoy puede ser el día en el que Dios interrumpe tu vida, te inserta en la suya y te da una nueva historia. Así que vamos a orar. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, amándote como respuesta a que tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque como decíamos al principio, aún teniéndolo todo, tú lo despreciaste para venir a la tierra, morir en la cruz, sufrir por nuestros pecados y darnos la posibilidad de ser restaurados. Señor, yo hoy me arrepiento de mi situación, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todas las veces que te he defraudado, las veces que te defraudé sin saberlo y las veces que te he defraudado aún conociéndolo. Señor, me arrepiento y me rindo hoy, Señor. Quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero que tú tomes el control del volante. Señor, yo anhelo ser insertado en tu historia. Señor, dame ese amor, ese gozo y esa paz que en tu palabra dice que el mundo no la puede dar como tú. Señor, estoy cansado de perseguir ilusiones y sueños y proyectos que solo me han alejado de ti. Estoy cansado, estoy cansada, necesito un encuentro restaurador contigo, Señor. Ven a mi vida, entra en mi corazón. Hoy tomo la determinación y el pacto contigo de que te voy a seguir. Y que no sé, igual que pasó con Simón Pedro, quizás no estoy a la altura de lo que debería estar, pero confío y tengo la fe de que en ti yo puedo cambiar. Y creo que tú puedes cambiar mi situación. Te entrego las cadenas de mi historia, te entrego mi pasado. Haz un futuro nuevo en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.